Estamos aquí en Hablando es que uno se entiende. Saludos a todos. Gracias por la audiencia. Miren, antes de nuestra acostumbrada entrevista a hoy con un candidato aspirante presidencial, quiero decirle algunas cosas a la audiencia. El tema Venezuela, el tema Venezuela con esta hoy y estas situaciones que se han dado entre Estados Unidos con Putin primero una reunión, luego la reunión con Zelensky, los líderes de la Unión Europea, da mucha suspicacia que apenas horas luego de estas reuniones haya más de 4.000 efectivos en las costas del Caribe venezolano. La vocera de Casablanca, cuando se refiere a la situación de los efectivos, 3 buques norteamericanos en las costas, un sinnúmero de aviones, dice lo siguiente: el gobierno de Donald Trump está dispuesto a utilizar todo el poder de los Estados Unidos para detener el narcotráfico que entra en nuestro país. Añade, añade lo siguiente: el régimen de Nicolás Maduro, que no es un presidente legítimo, es una narcodictadura y estamos y vamos a utilizar todo lo que esté en nuestro alcance para impedir esto. Horas después, el avión presidencial sale a aguas internacionales del Mar Caribe, el avión presidencial de el gobierno de Nicolás Maduro, del régimen chavista, y empieza a girar en círculos en aguas internacionales del Mar Caribe. ¿Por qué giraba en círculos si a pocas millas eh, náuticas estaban los, los equipos de los Estados Unidos? Bueno, yo le puedo decir en cuanto a presunción por qué. Porque no le dieron la autorización de avanzar. Porque el objetivo es acorralar al régimen. ¿Y por qué hablé de las reuniones anteriores de Putin, los líderes europeos y Zelensky? Porque Venezuela, el régimen de Maduro está solo. Si algo así se hubiese presentado sin la anuencia de Rusia, eso hubiese inmediatamente llamado la atención del canciller Sergei Lavrov y hubiese habido algún tipo, pues, de respuesta por parte del gobierno ruso. Así como también eso tuvo que pasar por el sedazo de el gobierno chino. Ninguno de los cancilleres se ha pronunciado al hecho. La economía venezolana depende de esos dos gobiernos, ya que se han aislado. Y ese aislamiento solamente ha sido cubierto por Rusia y por China. Así que la dictadura, el gobierno ilegítimo, narcogobierno, como ya lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, parece estar llegando a su fin. Si en esta grabación de este programa, hablando de que uno se entiende, este tipo de cosas sucede, es porque va en este entonces, donde estamos nosotros, en este tiempo va a suceder en las próximas horas. Ningún gobierno del mundo va a parar una flotilla de barcos y efectivos y aviones de guerra con drones para guerra teledirigida y no va a mover un pincho. Ahí, y yo hacía un recuento
en un comentario en El Sol de la Mañana, va a pasar lo mismo que ustedes vieron con Manuel Noriega. Lo mismo que ustedes vieron en Panamá. Tengo la espada de Bolívar. Vengan. Luego, el juidero, luego se aloja en la Anunciatura, o sea, donde está la representación de del gobierno del Vaticano, y de ahí sale preso, y ustedes saben la historia después, cómo terminó ese gobernante. Así parece que terminará Maduro, a menos que ese régimen logre hacer algún tipo de negociación, la cual yo creo que se le hizo tarde para ablandar habichuelas. Como dirían los venezolanos, habichuelas no, caraotas. Volvemos en breve en esta entrevista con Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Volvemos en breve en Hablando que uno se entiende. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titulares solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos allá. Equipos que no se rinden, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes. Juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. De regreso en Hablando que uno se entiende, yo tengo un candidato presidencial de la República Dominicana, una de las gentes con más
experiencia en campañas políticas y en la política de a pie, la política partidaria, conocedor de campañas políticas, posiblemente el mayor ganador de campañas políticas de la República Dominicana, un estratega político y un buen amigo. Se encuentra conmigo Francisco Javier García. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablando con los Entiende. Bueno, lo primero es que me siento extremadamente bien. Me siento bien compartiendo con un gran amigo como Virgilio y obviamente compartiendo con los amables televidentes. Yo había escuchado mucho sobre este programa. Yo me decía, pero yo voy a ver cuándo es que Virgilio me va a invitar, pero por lo menos ya se me dio y aquí estoy. Fran, muchos temas en la palestra. Primero, tú sabes que amén de nuestras grandes contradicciones políticas, siempre se ha quedado en lo político y la admiración es mutua. Y te agradezco que estés acá. Mira, Fran, háblame un poco de esta situación interna del PLD. Tú lanzas tus aspiraciones a la candidatura presidencial. Ahora veo que hay alguna gente que sale, que no sale, que se inscriben, que lanzan proyectos. Te he oído hablándole a tus compañeros. ¿Cómo es que está la situación interna en torno a las aspiraciones en el PLD? Bueno, mira, el hecho de que nosotros nos hayamos lanzado, cuando digo lanzado es anunciado en este caso, en julio del año 2024 de las aspiraciones presidenciales hacia el proceso del año 2028, contribuyó de manera muy positiva para la dinamización en el Partido de la Liberación Dominicana. A mí me tocó ir a darle la cara a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, a todas las direcciones provinciales en una primera etapa. Posteriormente me tocó acudir a todos los municipios de la República Dominicana, reunirme con la estructura del partido y en esos encuentros, en la primera fase yo lo que hacía era fundamentalmente escuchar. Yo llegué a ir a reuniones donde yo duraba 4 horas y media y 5 horas escuchando las posiciones, lo que estaba pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Estábamos acabados de perder, pero no acabados de perder solamente. Porque una cosa es perder y otra cosa es perder. Cuando tú pierdes, por ejemplo, en mayo del año 2020 nosotros estábamos en el gobierno, porque las elecciones fueron injustas. Sí. Las presidenciales. En mayo del año 2024, nosotros obtuvimos un 10% en la boleta presidencial. Entonces, lo que pasó en el PLD en ese momento fue una verdadera catástrofe. Cuando se produce una situación así, hay que ir a explicarle a la militancia qué es lo que ha pasado, pero aparte de qué es lo que ha pasado es cuál es la actitud que se debe tener. Porque acuérdate que la política se desarrolla con altas y bajas. Claro. La política no solamente es creciendo. En el año 1996 nosotros decíamos ganamos las elecciones. Sí. Obtuvimos 34%, pero en el año 1994 nosotros sacamos 13%. Y quien encabezó la boleta fue nada más y nada menos que el gran maestro. Ahí hubo que hacer un gran esfuerzo. Hay que decir que el compañero Danilo Medina en ese momento, Lidio Cadera el secretario general, pero Danilo Medina se convirtió en ese momento en el gran orientador de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Era diputado ya para ese entonces? Era diputado. Sí. Él era diputado y en el año 95 renunció, dejó la presidencia de la Cámara de Diputados. Claro, diputado. Para dirigir la campaña en ese momento del compañero Leonel Fernández y ganamos las elecciones. Claro. Ahora, ¿cómo se gana esas elecciones? Con inteligencia. Las campañas electorales en la República Dominicana, aunque las campañas siempre he dicho que aquí son musculares, pero las campañas se ganan con inteligencia política. Y en este caso, nosotros ahora mismo tenemos un gran apoyo al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Yo digo que tengo la candidatura presidencial ganada. ¿Tú la tienes ganada? Totalmente ganada. Es por eso que se ha vuelto que yo le llamo un todos contra Fran.
Bueno, no se puede hablar de un todo contra mí, porque realmente no se ha hecho una coalición contra mí. Pero yo creo que en un escenario en que los compañeros, si decidieran unificarse o decidieran cada uno ir por su lado, yo sé que voy a ser el candidato a la presidencia. Aunque yo me sorprendo, Frank. Oye, yo me sorprendo en algo. Tú lanzaste la candidatura y tú dijiste, y lo dijiste de cara al país, y te inscribiste en un proceso para que el comité político votara a favor de eso. Nadie más se inscribió. Te inscribiste tú. Y después yo he visto varios aspirantes más, algunos amigos míos también. Sí. Y hay algunos que tú lo has llamado que son de la secreta. Háblame de eso. Bueno, mira, lo primero es que en la política tú tienes que interpretar las señales. El hecho de que yo me inscribiera el 20 de marzo, porque el comité político dio un plazo entre el 3 de marzo y el 3 de abril, y nadie más se inscribiera, eso es una señal. ¿Por qué una señal? Porque todo el que está aspirando a ser candidato a la presidencia en un partido político, desde que le dicen inscríbete, tú vas y te inscribes. Nadie se inscribió, pero nosotros fuimos partidarios de que se diera un plazo adicional. Se dieron 45 días más. Nadie se inscribió tampoco. Es como el único oferente. Era tú. Bueno, entonces, nosotros ahora lo que estamos solicitando, lo que creemos que hay que hacer, es lo que se hace en todos los procesos internos. Cuando el PLD va a discutir lo que tiene que ver con la elección de un candidato a la presidencia, lo primero que hace es que convoca al comité central, porque el comité político no tiene facultad de acuerdo a los estatutos para trabajar lo que tiene que ver con los precandidatos del PLD. Y lo que estamos planteando es que se convoque el comité central y que todos aquellos que tengan aspiraciones vayan al comité central, por lo menos en una primera reunión, y digan, nosotros tenemos aspiración de aspirar a la candidatura presidencial. Cuando yo hablo de candidato secreto, no es que tú aspires de la manera que sea y que tú no le digas a los miembros del comité central y al país que tú estás aspirando. ¿Por qué? Porque nosotros somos, en primer lugar, un partido de oposición. Y los candidatos, los aspirantes para ser candidatos a la presidencia por un partido político, lo primero que tienen que hacer es subirse al ring. Pero subirse al ring a hacer oposición. Y entonces, por una razón muy sencilla, porque nosotros no estamos solos en el escenario. Claro que no. Si el PLD fuera el único partido de oposición, o si fuera el partido mayoritario y los demás partidos fueran minoritarios, todo lo que el PRM pierde por la mala gestión, el PLD lo cosechara. Claro. Pero resulta que no estamos solos en el escenario. No hay un bipartido. Hay dos partidos políticos que nos estamos disputando la misma posición. Yo te pongo el ejemplo cuando hay una carrera y alguien va en primer lugar. El que va en segundo lugar quiere superar al que va en primero. Pero tú estás atento al que va en tercero. Claro. Y si tú estás atento al que está en tercero, entonces tú estás peleando en dos frentes. En el caso del PLD, el PLD debe pelear en la oposición contra el PRM, pero debe competir con la fuerza del pueblo. Y tú no puedes obviar eso. Cuando Danilo dijo, Frank, porque también Danilo en un momento dijo, el partido que pierda va a absorber al otro. Y él lo dijo como, y yo digo, bueno, por el momento hasta un presagio. Tus aspiraciones, cuando tú empezaste, dijiste en julio, tú empezaste para evitar esa fuga, tú sabías que eso podía pasar si no había un liderazgo fuerte. Mira, en realidad, cuando un partido político que prácticamente acaba de salir del poder obtiene un 10%, ¿tú sabes lo que significa un 10%? Que tú te colocaste en el límite de quedar en un solo dígito. Y cuando tú quedas en un solo dígito, ya eso es un olor a una catástrofe política. Yo en lo personal lo he dicho, si yo hubiera conocido, si yo hubiera estudiado el panorama del PLD y hubiese visto a alguien
que pudiera despertar certeza para que el PLD se levantara y pudiera ganar en el 2028, yo lo hubiera apoyado. Pero yo no lo vi en ese momento. Y de verdad, me alegro de haberme lanzado porque el PLD ha vuelto a levantarse, las esperanzas se sienten en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo digo, cuando el compañero Danilo va a una provincia y hace una asamblea, no está encendiendo la llama de la esperanza. La llama ya está encendida. Lo que él está haciendo es que le está subiendo. Donde está 70 la pone a 100. Donde está 80 la pone a 100. Donde está 50 la pone a 100. Pero encuentra ya un partido que se ha levantado, que está de pie. Y el PLD tiene una característica que es muy beneficiosa para él. El PLD es un partido de Estado. Claro. El PLD sabe lo que es el gobierno. Sí. Sabe lo que es ganar unas elecciones. 16 años gobernando, 20 con un periodo separado. Exactamente. Y entonces, un partido así, tú lo que tienes es que dirigirlo correctamente. Y con formación política. Y con formación política. Claro. Pero un dato importante, eso lo he dicho en todas partes. Ya en la República Dominicana, con cualquiera no se ganan elecciones. Los partidos políticos como el PLD no se pueden dar el lujo de inventar. ¿Por qué tú no te puedes dar el lujo de inventar? Porque nosotros estamos como está un equipo de pelota cuando está jugando su último juego para decidir si gana o pierde el campeonato. ¿Qué hace un equipo de pelota cuando va a jugar su último juego? Es una serie 9-5. Quiere decir que de 9 juegos tú tienes que ganar 5. Tú has ganado 4 y has perdido 4. En ese último juego, tú tienes que llevar el pitcher que tú le tengas confianza de que puede ganar ese juego. Tú dices, ¿y por qué tú dices que no se puede inventar? Porque no es el primer juego. En el primer juego tú puedes inventar. Tú puedes llevar a cualquiera. Y si perdiste, tú tienes chance. Pero en esta oportunidad, dado el hecho de las características que hay en la competencia en este proceso electoral, tú tienes que ir a lo seguro y ir con un candidato que sepa cómo se ganan elecciones en la República Dominicana. Frank, tú tuviste una situación en el momento que tú fuiste jefe de campaña de Abel Martínez, en la cual tú renunciaste a la campaña y hiciste un escrito que para mí fue brillante. No por el tema de que era brillante, porque tú eras un actor político de la oposición y en algún momento yo tuviera un interés encontrado. Ese no era lo brillante de esa comunicación, estaba en los factores que tú analizaste como actor político, especialista en campañas políticas, porque tú de eso has demostrado que sabes y tienes la experiencia, no solamente saberlo. Estudiaron en la universidad ahora, los profesores son academics y practitioners. Le llaman prácticos y académicos. Tienes que convergir esas dos cosas. Tú tienes esa convergencia. En esa carta hubieron varios factores. Y yo develé una trama que tú no tienes que decírmela, pero yo la sé. Y los actores que conspiraron contra eso, que son compañeros tuyos, y está bien, hicieron un ejercicio político contrario a su partido, pero perfecto. ¿Tú no crees que esa misma trama sea la que quiera ahora mismo pues detener a lo interno una aspiración tuya porque entiende que tú no le representas a lo mejor sus intereses? Mira, sobre la parte que tiene que ver con el acontecimiento de la renuncia, sabes que una campaña es como la vida misma. Y en la vida tú tienes coincidencias y diferencias. Y yo siempre he actuado en la política poniendo las cartas sobre la mesa. Yo nunca he tenido cartas debajo de la manga. Cuando le tengo que decir algo a alguien se lo digo de frente. Y siempre lo que procuro es el bien común. Y obviamente, cada vez que me he tenido que envolver en una campaña electoral, dirigiéndola ya en el pasado, lo que trataba era de llegar a Puerto Seguro y obtener una victoria. Ahí eso fue un capítulo que quedó ahí. Sin embargo, a pesar de que enviamos esa carta y presentamos la renuncia, después de eso yo participé
en 53 reuniones con el candidato a la presidencia. Seguí participando en la comisión de estrategia. Yo creo que nadie llevó más propuestas de cosas que debían de hacerse. Pero obviamente el dueño de una campaña siempre es el candidato. El candidato, claro. El candidato. Claro, claro. Y tú hay cosas que la haces, tú cosas que no la haces. Pero yo creo que esas son experiencias que pasaron. En esta oportunidad, independientemente de lo que pase por la cabeza por cualquier persona, yo creo que la dirigencia mayoritaria, y cuando digo mayoritaria es abrumadoramente mayoritaria del Partido de la Liberación Dominicana, lo que quiere es ganar las elecciones. La fuerza del pueblo. Yo le he dicho a la gente, no critiquen a la fuerza del pueblo porque está haciendo su trabajo. Bien o mal, ellos están jalando gente de donde ellos vienen, del PLD. Recientemente vi una renuncia de un compañero de ustedes, Omar Guevara, y vi ese tipo de renuncia constante, y todos son para inscribirse en la fuerza del pueblo. Yo dije, están sacando los dirigentes del PLD para llevarse a la fuerza del pueblo. Eso es válido en la política. Ahora, ¿qué tan válido es cuando salimos de unas elecciones donde había una alianza entre esas dos fuerzas opositoras? ¿Qué tan válido es en el juego? ¿Qué tú piensas de ese sonsacamiento? Mira, primero, en la política dominicana hay una especie de movilidad. Hay una movilidad. Nadie de nadie. Hay una movilidad en que gente de un partido se va para otro, gente de allá viene para acá. En el caso del PLD, nosotros hemos recibido gente de la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho la parafernaria, la propaganda de hacer juramentaciones excesivas en el sentido de cacarear eso, porque nosotros tenemos el criterio de que entre los partidos de oposición debe existir una especie de pacto de no agresión. El objetivo principal en este momento es tú enfrentar al que está gobernando. Obviamente, esa movilidad existirá desde aquí hasta las elecciones. Para un partido que tiene casi 1.600 miembros del Comité Central, cuando se va un miembro del Comité Central o dos miembros del Comité Central, es prácticamente insignificante el daño que le pasa al Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, estamos totalmente en contra con el sonsacamiento de dirigentes de otros partidos políticos. La actividad política, tú sabes que es una actividad voluntaria. Usted está en un partido porque usted quiere. Si usted se quiere ir a otro partido, ya esa es su voluntad. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que haya una política dirigida a tú sonsacar personas para llevarlo a tu partido político. Tampoco estoy de acuerdo con el sonsacamiento interno en los propios partidos políticos. Yo recuerdo que en el año 2007 yo fui designado por el doctor Leonel Fernández, 2006-2007, como el coordinador de su campaña interna y después el coordinador de su campaña presidencial. Lo recuerdo eso. Y entonces Danilo era el precandidato en ese momento. Claro, me venció el Estado. Y Danilo era su propio jefe de campaña. Y una de las cosas que yo orienté con el grupo que estaba en la dirección de la campaña, en este caso vamos a decir los generales que nosotros teníamos para trabajar, yo les decía, yo quiero que por favor ustedes no se atrevan a llamar absolutamente a nadie de los compañeros que están apoyando a Danilo Medina para que apoyen a Leonel. El que quiera dejar de apoyar a Danilo para apoyar a Leonel, que lo haga, pero no porque nosotros lo hagamos. Y nunca lo hice. Yo mismo no llamé a nadie y era el coordinador. Eso provocó que cuando Leonel gana la primaria, la integración fue más fácil, porque no se habían producido ese tipo de cosas
que laceran mucho las relaciones. Y que después tú dirigieras las campañas Y de Danilo después, Medina. y después de eso, dirigí la campaña de Claro. Danilo Medina. Porque la política, yo soy de los que creo que la política debe dirigirse con decencia. Por encima de todo debe haber decencia. Por ejemplo, yo decía en la última reunión del comité político, yo nunca le he faltado el respeto a ningún dirigente político del país, ni del PLD ni de la oposición. Y por eso mis relaciones con los dirigentes políticos de otros partidos, que no es el PLD y que son de oposición, y de los dirigentes del PRM, muchos que son funcionarios, son relaciones personales excelentes. Tenemos diferencias, cada uno en su lado. Hay una competencia, porque el que quiere el poder tiene que competir. Claro. Ahora, tiene que ser sobre la base de la decencia. Cuando me tocaban dirigir campaña, Virgilio, yo siempre auspiciaba una reunión con los coordinadores de campaña de los otros candidatos. Nos reuníamos y yo le decía, yo he querido esta reunión para hacerle una pregunta nada más. ¿Cómo ustedes quieren que sea la campaña? ¿Ustedes quieren que la campaña sea decente? Yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes quieren que la campaña sea agresiva? Si es agresiva de ustedes, va a ser agresiva de aquí. ¿Ustedes quieren que sea con campaña negativa? Pues será con campaña negativa. Ahora, yo prefiero la decente. Yo prefiero que hagamos coordinaciones. Yo prefiero que los candidatos no coincidan en un lugar. Y eso de estar distanciados y después que nos juntemos dos en una provincia, eso no debe ser. Y esa campaña, la que yo dirigí, todas transcurrieron sin que hubiese un solo muerto de campaña. Importante. Bueno, vamos a seguir hablando en esta entrevista con don Francisco Javier García. Aquí en Hablando es como se entiende. Volvemos al breve. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Cada día miles de dominicanos luchan por salir adelante, sin apoyo, sin garantías, pero con el corazón lleno de esperanza. Renacer Contigo es una nueva oportunidad, un programa del gobierno del presidente Luis Abinader a través de PROPEP que transforma esfuerzos en desarrollo. Hoy puedo trabajar tranquila, tengo las herramientas y la confianza para seguir adelante y ver mi negocio crecer. Renacer Contigo es el programa que transforma vidas y comunidades. Acompañamos a los emprendedores informales con formación, inclusión financiera y apoyo integral para impulsar negocios sostenibles. Renacer Contigo, del esfuerzo al progreso. Proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia PROPEP. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. En cada rincón de nuestra amada República Dominicana hay un lugar donde la salud comienza. Los centros de primer nivel de atención.
Los CPN son la puerta de entrada al sistema de salud, brindando atención cercana, oportuna y gratuita a toda la población. En los CPN ofrecemos servicios como medicina general, vacunación, planificación familiar, seguimiento a enfermedades crónicas, salud mental, odontología y mucho más. Visita la unidad de atención primaria más cercana a tu misma comunidad y cuida tu salud y la de los tuyos. Somos SNS. Avanzamos junto a ti. Un mundo lleno de oportunidades te espera en ITLA. Desarrolla tus habilidades y agrega valor a tu perfil profesional con nuestra innovadora oferta académica. Contamos con 16 carreras tecnológicas de 2 años, cursos, talleres y diplomados en las áreas más demandadas de la industria tecnológica, con profesores altamente capacitados y un centro de certificaciones para avalar tus conocimientos a nivel internacional. ¿Imaginas un mundo en el que cada persona pueda cambiar su vida a través de la educación? Lo estamos construyendo y tú puedes formar parte. Súmate a la familia ITLA. Ingresa a itla.edu.do para conocer más sobre nuestra oferta académica. Y sigue nuestras redes sociales como ITLA RD. ITLA, tu futuro profesional, empieza aquí. Estamos de regreso en Hablando que uno se entiende y estoy conversando con Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y un buen amigo. Fran, mira, del gobierno siempre con tu... y suave. Te veo en algunas cosas. ¿Qué cosas te preocupa de lo que de este primer año del segundo mandato del presidente Luis Abinader? ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes que deben mejorarse en lo inmediato? Mira, yo creo que una de las cosas más preocupantes de este primer año del segundo mandato es que la gente está teniendo la sensación que en vez de ser el primer año, les queda un año al gobierno. La gente ha ido perdiendo la esperanza frente a muchas situaciones que se supone que un gobierno debe mejorar. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica. Lo lógico era que el sistema eléctrico dominicano mejorara. Sin embargo, nosotros hemos vuelto a una situación de hace 20 años atrás. Los apagones que habían sido prácticamente cosas del pasado, hoy hay más apagones que nunca. Yo mismo tuve la oportunidad de estar en una provincia hace poco. Se fue la luz y alguien me dijo, empiece a contar las veces que se va a ir. La luz se iba, volvía, se iba, volvía, que no debía ser así. Se van a durar 2 horas sin luz, 2 horas sin luz. Y nosotros llegamos a contar 21 veces. ¿Intermitencia? Intermitencia. Y eso es un acto de irresponsabilidad porque eso contribuye a quemar los equipos y los electrodomésticos. Hay lugares donde la luz, por ejemplo, yo tengo una persona que trabaja conmigo aquí en el Gran Santo Domingo y resulta que vive en un residencial. Esa persona vive en el residencial, el portón hacia adentro del residencial es eléctrico. Funciona con electricidad. Bueno, pues la luz se fue, duró 14 horas y cuando iban a salir en la mañana nadie podía salir porque no había forma de abrir el portón. La persona tenía una reunión conmigo y resulta no pudo salir. Que no me pudo llamar porque el teléfono se le descargó porque fueron 14 horas sin luz. Y cuando yo hablé, que me dijo eso, yo dije, bueno, esto es una situación dramática. Gracias a Dios que toda esa cosa no la dijo una mujer, porque creo que no le iba a creer. Está complicado. Son situaciones dramáticas. Tú tienes el tema de la salud. Yo digo, ¿cómo es posible
que en El Salvador B. Gautier, un hospital que está aquí en la capital, el director de cardiología del Gautier denuncie que hay pacientes que tienen o han durado de 12 a 14 días en el área de emergencia, acostados en una camilla, recibiendo atenciones ahí, y que han tenido que estar ahí porque hay una gran parte de las habitaciones que están cerradas. Y él dice que uno de los problemas que está teniendo es que no se está atendiendo a los pacientes con la dignidad humana que se merecen, porque hay habitaciones que están siendo compartidas por hombres y por mujeres. Si alguien me dice a mí que esa situación ocurre en un país del África atrasado, yo te digo, bueno, por los niveles de pobreza que hay en algunos países del África, eso se entiende, pero no en un país como la República Dominicana. Si tú te vas al área de la educación, este problema de la falta de aula, todo esto era previsible, todo esto era previsible. Todo dependía de que se hiciera una planificación, porque en materia de educación los recursos están ahí, tú lo que tienes que usarlo correctamente. Y entonces, hace poco, el director de INAVIE, me parece, dio una declaración en el que afirmaba que el 40% de los niños iban a egresar este lunes sin los útiles escolares que le corresponden. Lo que quiere decir que de cada 10 niños, 6 van con los útiles escolares y 4 van a mano pelada. Eso no debe pasar en la República Dominicana. Si nos vamos al sector agropecuario, yo he tenido la oportunidad, Virgilio, de recorrer el país entero. He recorrido el país 2 veces. He estado en todos los municipios del país. Y aparte de eso, y he estado también en la mayoría de los distritos municipales. Hay provincias que he ido 3 veces, como es el caso de San Pedro de Macorís y de Sánchez Ramírez. Y cuando me he reunido, por ejemplo, con los representantes del sector agropecuario, lo que te están describiendo es un verdadero drama. Muchos proyectos que estaban encaminados, muchos proyectos incluso que se iniciaron con el programa de la visita sorpresa, que se iniciaron con fondos del Estado y que lo único que había que hacer era darle seguimiento porque son proyectos productivos. Allí, por ejemplo, en el puerto, en San Pedro de Macorís, habían 32 proyectos que se hicieron, se desarrollaron en terreno del CEA. Tú vas ahora, todos esos proyectos están abandonados. Y si seguimos así, tú coges el caso del 911, el 911 no es ni siquiera sombra de lo que era anteriormente. Y cuando tú tomas la parte que la gente no entiende, y es la cantidad de dinero que se ha tomado prestado. Yo recuerdo que en una ponderación que hizo el Ministerio de Hacienda, incluso creo que está todavía en la página del Ministerio de Hacienda, se establecía, tú sabes que ahora la composición de la deuda externa se mide en función de lo que representa del Producto Interno Bruto. Con eso que tú pagas. Entonces decían que la meta, como estaba a un 41% del Producto Interno Bruto, la meta era llevarla al 2035 a un 40%. Está en 46, que la meta era llevarla a un 40% del Producto Interno Bruto. Pero había una reforma fallida. Pero déjame decirte, en el año 2019 estaba en un 40%. Esto quiere decir que ha habido un desenfoque completo por parte del gobierno en lo que tiene que ver con el uso de los recursos que se le ha dado a todo el dinero que se ha tomado prestado. No se han hecho las inversiones en materia de infraestructura que habían que hacer. Y yo digo que no se han hecho porque parte de esos préstamos se han tomado para cubrir gastos corrientes. Entonces, cuando tú tomas los ingresos del año 2020 y tú lo comparas con los ingresos del año 2024,
tú te das cuenta que entre el año 2020 y el año 2024, los ingresos del gobierno se incrementaron en 434 mil millones de dólares. Si tú haces una programación y tú dices, bueno, yo voy a gastar 300 mil millones de dólares más, pues tú vas a tener un sobrante de 134 mil millones. Pero no, el gobierno gastó 667 mil millones y por eso produjo un déficit de 233 mil millones de pesos. Suerte que yo le dije a Frank que tú eras suave, porque sí. Y entonces, con ese desbalance, ahora los dominicanos sabemos, por ejemplo, que la reforma que se planteó el año pasado, que no se pudo hacer, y yo digo que no se pudo porque si el gobierno lo hubiera querido hacer, la hace. Que la oposición también hizo un papel irresponsable. Pero bueno, lo que pasa es que era una reforma que iba en detrimento de sectores productivos fundamentales, como la zona franca, como el turismo, como el sector del ahorro, como el sector de la construcción de viviendas de bajo costo, sí. Y estaba penalizando una serie de productos de primera necesidad que ningún gobierno se ha atrevido a tocar. Ahora yo entiendo que viene una reforma fiscal. Y creo que el gobierno creo que sin lugar a duda la designación del licenciado Magín es claro, muy amigo mío. Es un técnico muy reputado. Vendrá una reforma fiscal. Hay que ver entonces por dónde viene esa reforma fiscal. Y que a los sectores deben presentársela, porque uno de los problemas que tuvo esa reforma fiscal del año pasado fue que el gobierno rompió al sector empresarial. Cuando tú te refieres que el gobierno, para que tú me hables de la cosa buena, porque algo bueno tiene que haber, sí, porque bien lo dice la filosofía china, que todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. Sí. Cuando tú te refieres a 4 bloques, ¿qué es lo que tú dices que van a dejar en 4 bloques? Aparte de eso que tú has mencionado, tú mencionaste la energía eléctrica, te oí hablando de educación, de los problemas de la salud, y mencionaste un caso en específico. ¿Qué propone Francisco Javier García para sacarnos de los 4 bloques que tú dices? Mira, los 4 bloques fue en Santiago Rodríguez que alguien me dijo, usted está aspirando a la presidencia de la República, pero usted sabía que cuando usted llegue al poder en el año 2028, usted va a encontrar el país en 4 bloques. Eso cuando te roben las 4 gomas. En 4 bloques quiere decir un vehículo como una jipeta que te lo dejen en 4 bloques. En 4 bloques. Entonces yo le dije, mira, si nos dejan el país como una jipeta en 4 bloques, no hay problema. Porque nosotros tenemos buenos mecánicos, lo único que tenemos que ponerle 4 gomas nuevas. Ahora, lo malo es que tú lo dejes que crucen del 28 al 32, porque entonces en el 32 te pueden dejar las 4 gomas, pero no te van a dejar la jipeta. Y eso que le dije que era suave. Entonces yo soy de lo que digo, es difícil hacer un pronóstico con este gobierno, porque a este gobierno le quedan 3 años. Y en 3 años tú puedes decir, bueno, pueden tener muchos aciertos, pero el problema es que el gobierno está teniendo más desaciertos que aciertos. El gobierno está haciendo una remoción, muchos cambios del gobierno, muchos cambios de funcionarios. Y tú sabes que cuando se cambian los funcionarios, el funcionario que llega, principalmente si no tiene mucha experiencia de Estado, lo que hace es que empiezan a conocer la posición y se produce una especie de situación fría en las instituciones. Hay muchos problemas en el país y creo que el gobierno tiene la oportunidad de empezar a enfrentarlo. Nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana, semana por semana, le estamos haciendo recomendaciones al gobierno de cuáles son medidas que debe aplicar para paliar la situación. Lo que pasa es que en sentido general yo me doy cuenta que este gobierno no escucha. Pero el gobierno que más escucha. El presidente conversa con la población todos los lunes. No, el presidente conversa con la... No, el presidente conversa... Y tú lo llamas y te coge el teléfono. Sí, perfectamente. Pero el gobierno no toma medidas que vayan en beneficio de la población.
Y el hecho de que no tome esa medida que vayan en beneficio de la población no es un problema de que yo lo diga. Solamente hay que salir a la calle. La gente, los comunicadores, como tú, como otros grandes comunicadores que están en muchos programas, que pasan tanto tiempo aquí en la capital y no tienen quizá la oportunidad que tengo yo, porque yo ando recorriendo el país de esquina a esquina. Y cuando recorro el país, ni es en helicóptero, ni es en avión, es por carretera y me paro en los lugares y converso con la gente. Pero la gente está realmente con el grito al cielo. Frank, ¿qué cosas buenas tú seguirías en un gobierno? Si tú llegas a ser presidente, ¿cuáles son las cosas buenas de Luis Abinader que tú entiendes que se deben seguir? ¿Cuáles son las cosas que no están en 4 bloques? Mira, lo primero es que hay un refrán que dice: cada maestro tiene su librito. Claro. Cada maestro Yo tiene tengo el su mío, librito. tú tienes el tuyo. Hay áreas que para nosotros son áreas fundamentales. Por ejemplo, creo que en el país, hay algo que nosotros debemos asumir de otras culturas. Una de ellas es, por ejemplo, la verdadera preservación del medio ambiente. En segundo lugar, el orden y la disciplina en el país. En tercer lugar, reformular el modelo educativo dominicano. Cuando tú me dices, ¿qué es eso de preservación del medio ambiente? A mí me da pena y me da hasta vergüenza cuando tú caminas por cualquier área de río de la República Dominicana. No. Los ríos en la República Dominicana están llenos de gomas viejas, de basura, de nevera vieja. Eso es concienciación. Entonces, aquí nosotros no hemos podido desarrollar todavía un plan de concientización a nivel nacional de preservación de los ríos. Toda el agua que se consume, el agua potable que consumimos en los hogares, ¿de dónde se extrae? De los ríos. ¿Y cómo es posible, Virgilio, que los lugares más sucios, asquerosos a veces, sea precisamente los ríos? Yo soy un admirador del Canadá. Cuando tú vas a Canadá, Estados Unidos también, pero Canadá más. Canadá es un país con un alto respeto por el medio ambiente, pero el mayor respeto por el medio ambiente que tú debes tenerlo es por los ríos. En segundo lugar, ¿cuál se supone que deberían ser los lugares más higiénicos de la República Dominicana? ¿Sabe cuál? Debieran ser, los hospitales, las aulas. Pueden ser, pero hay lugares que deben ser más higiénicos todavía. Los mercados donde se venden los alimentos. ¿Dónde se vende el alimento? Donde tú vendes los alimentos, donde tú vendes la carne de pollo, donde tú vendes el arroz, donde tú vendes la habichuela, el plátano, los víveres, las ensaladas. Deberían ser los lugares más higiénicos, porque ese tipo de producto es para la alimentación de la gente. A mí de verdad me da pena cuando yo voy a un mercado y yo he hecho un plan de visitar mercados para ver cuál es la realidad. La falta de higiene que hay. Entonces, esto no es un problema de que los mercados dependen de las alcaldías. No. El Estado tiene que asumir una política de cambiar el esquema que existe ahí. Yo fui, por ejemplo, en el año 2018, fui al Japón. Cuando llegué al Japón, me recibió el embajador, Papín Domínguez. Cuando Papín me recibe en el aeropuerto, lo primero que me dice: ministro, yo tenía que ir a 3 ciudades. Me dice: ministro, aquí usted no encuentra una colilla de cigarrillo, un vaso plástico ni una servilleta en la calle. Y yo le dije: Papín, pero bájale un poco a eso. Y lo que hice fue que fui a las 3 ciudades. Yo no vi en Japón ni una colilla de cigarrillo, yo no vi una servilleta, yo no vi un vaso plástico, pero tampoco vi un zafacón. La pregunta es, ¿qué tienen los japoneses que no tenemos la República, los dominicanos? Educación y disciplina. Entonces aquí tiene que haber una campaña fuerte, pero asumirle el Estado. Por ejemplo, aquí se gastan. Japón tuvo un amigo mío y amigo tuyo.
El maestro Vargas, Claro, Jaime Vargas. Claro. Maestro de golf mío. Aquí se gastan, Virgilio, miles y miles de millones de pesos en publicidad. Yo lo veo bien. Pero busca un anuncio, uno solamente, que tenga que ver con educación ciudadana para que la persona aprenda que la basura se eche en el zafacón, que tú tienes que cuidar el frente de tu casa, que tú tienes que... Eso se hace en los colegios, eso se hace en las escuelas. No, pero el Estado tiene que asumir una política, porque ya los colegios están fuera de control. Esa parte está fuera de control. Si tú, por ejemplo, haces un experimento, coge cualquier escuela, y hasta un colegio, coge 30 niños de segundo de bachillerato, y dentro del aula, entrégale a ellos, a cada uno, una fundita de platanito. Sácalo a la calle. Que se vayan comiendo los platanitos. Cuando se comen los platanitos, observa qué hacen con la funda. La mayoría lo va a tirar al suelo. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando ahí? Educación. Aquí se requiere un programa, pero que el Estado tiene que asumirlo. Y tiene que ser una posición realmente fuerte. Si tú me dices a mí, en las escuelas hay un programa que vaya dirigido a eso, no lo hay. Bueno, pues entonces es que desde el gobierno que tiene que plantearse esa situación. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que hay definitivamente que mejorar. Frank, y tenemos la oportunidad de hacerlo y lo vamos a hacer. Yo no me puedo ir de aquí sin yo hacerte una pregunta. Francisco Javier García. Tú dijiste que era suave el programa. Francisco Javier García es candidato del PLD. Una suposición, un escenario. Esto es política ficción. Francisco Javier García es el candidato. Leonel Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y uno de los aspirantes del PRM es el candidato por el PRM. Leonel Fernández y Francisco Javier García buscarían inmediatamente unar fuerza para un frente opositor como lo que recientemente pasó. Y si es así, ¿quién tú crees que encabezaría ese frente? He oído un refrán que dice que hasta la hora del entierro no se sabe quién es el muerto. Tú no sabes. En la República Dominicana, yo he visto que muchos comunicadores, pero comunicadores amigos, se han vuelto especialistas en hacer proyecciones a 3 años. Y resulta que la política dominicana lo que ha demostrado es que ya en la política dominicana no vale ni siquiera las proyecciones faltando 1 año para las elecciones. Nosotros, porque la actividad política está en movimiento. Es como que dice, es como cuando se produce una noticia y la noticia no ha concluido. Dice, esta es una noticia en movimiento, porque todavía no ha concluido. La realidad es, yo soy de los que trabajo con un plan de campaña. Y en este plan estratégico que nosotros hemos trazado, planificamos lo que íbamos a hacer en el primer año, a lo interno del PLD. Lo hicimos y tenemos la candidatura. He planificado lo que voy a hacer en el segundo año y lo que voy a hacer en el tercer año. No tengo la menor duda de que yo voy a ser el próximo presidente de la República. Ahora, ¿qué va a pasar con la Fuerza del Pueblo? ¿Qué va a pasar con Leonel? ¿Qué va a pasar con el candidato del PRM? El tiempo lo dirá. En mi caso particular, nosotros vamos a trabajar para mantener con la fuerza de la oposición una relación, vamos a decir, de cordialidad, de respeto, y con lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno, una línea de oposición, porque ellos son los que tienen el gobierno. Yo sé que para el 2028 se producirán alianzas, pero no tengo la menor duda que esas alianzas se van a producir alrededor de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Fran, muchas gracias por venir a este programa. Le dejo abierto este programa a usted, a doña Yani, mi amiga. Mándele un saludo
y un abrazo. Y yo le dejo la puerta de este programa. Y si usted quiere un día, como un día como hoy, usted venir y conversar conmigo de esto y otros temas, ya cuando las encuestas, cuando los números, lo que a usted y a mí nos gusta, usted lo tenga en la mano. Y cuando usted ya tenga la candidatura del PLD en la mano, al cual yo le auguro éxito, usted se junte conmigo aquí, hagamos una de esas discusioncitas que le gusta a la gente, cuando estamos en los caldeos de la campaña vernácula. No, hay algo bueno. Cuando yo llegué aquí, lo primero que tú me dijiste, esta es tu casa. Y es así. Y entonces, como esta es mi casa, fácilmente yo voy a estar guardiando a Virgilio para ver cuándo Virgilio va de viaje. Y entonces, el día que Virgilio vaya de viaje y no puede estar ese fin de semana, yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir aquí y yo le voy a hacer el programa. Ah, pero hágalo. Entonces, y yo con mucho gusto. Yo voy a grabarme aquí todas las preguntas y me voy a sentar de ese lado para dar las respuestas. Gracias, Fran, por venir. No, gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos en otra entrega aquí en Hablando. Hablando es que uno se entiende.